En esta ocasión tendremos la película más falocéntrica de este gran director y además te contaremos todas esas anécdotas y cosas que a lo mejor no sabías de esta gran película. Hola, ¿qué tal? Yo soy el profe. Y yo soy Don Yaco, y juntos somos seguidores de películas de culto. Y estimado y egocéntrico profesor, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Con ustedes, un clásico de todos los tiempos de 1971, La Naranja Mecánica. Qué estupenda película. Si no fuera de Kubrick, perfectamente pudo haber sido filmada en Italia en esos años. Tiene todo el estilo de cinearte, profesor. Léase Tinto Brass. Tal cual, profesor. Película rupturista, película que marcó, yo creo que un antes y un después en la juventud londinense. Película muy polémica en su momento, película censurada por más de 30 años en Reino Unido y en algunos otros países. Kubrick tuvo que cambiarse de domicilio y pedir que sacaran la película de cartelera ya después de su estreno y que triunfara, porque estaba recibiendo amenazas, y yo creo que eso también lo marcó bastante. Creo que esta es su obra, ¿cómo podríamos decirlo?, más personal de su cine. Yo la encuentro sumamente extraña, pero a la vez magistral. Yo considero que como personal está Lolita, creo yo. Pero esta también, esta tiene unos tintes que, por ejemplo, no lo podría haber hecho en el mundo mainstream estadounidense. No, imposible. Esta película no lo hubieran es permitido. Inglesa, claro. Y eso es lo que hay que tener en claro ahí. Recuerda que anterior a esta película, él había filmado 2001 una Odisea en el espacio, que para muchos es considerada la mejor película de Stanley Kubrick y durante mucho tiempo fue considerada la mejor película de ciencia ficción. Que esa película consagró en aquel año, en el 68, consagró a Kubrick como un director magistral. Sí, y después se manda esta película que los dejó a todos así como, oh, vamos a ver la película de ese director que nadie entendió. Se encuentran con esto y dicen, ¿qué diablos pasó acá? Sí, ¿qué rayos pasó con un director que había hecho una magistral película, genialidad de ciencia ficción, y nos trae esto, una epopeya distópica? ¿O cómo la clasificaría usted, profesor? Para mí una distopía. Incluso, lo comentamos fuera de micrófono, para mí hago un paralelo, hago un parangón entre esta película y el libro 1984. Pero a esta película la colocaría como en el inicio. Es como lo que pasa al comienzo antes de llegar a lo que fue el libro 1984. Tiene cierto lejos. Yo lo que destacaría que representa una sociedad occidental en su plena decadencia. Es como si tú consideraras los últimos años del Imperio Romano antes de su caída. Yo creo que por eso tiene tanta decadencia, las calles sucias, lo destruido, todas esas referencias públicas, tanto varonil como femenina. Lo violento de la película es por la decadencia, y eso yo creo que es la decadencia total de la cultura occidental. Sí, y las puertas abiertas a la caída de los totalitarismos, que es lo que después te expresa el libro 1984. Sé que no tienen nada que ver, sé que no se escribieron pensando uno en el otro, pero yo al ver esta película encontré ese como paralelo, que este sería como el inicio, y ya después en 1984 es cuando ya ese estado totalitario ya está consumado con el Gran Hermano. Pero me hizo recordar mucho el Ministerio del Amor. Con el tratamiento ludovico que tiene el protagonista, dije, oh, esto es como estar en el Ministerio del Amor. Fíjate que si nosotros analizamos éticamente la película, gira entre dos grandes conflictos, que es el derecho individual y el interés colectivo de querer erradicar la violencia. Suena extraño, pero son contradictorios entre ambos, al extremo que tiene el personaje principal de ejercer su libertad. Otro punto que a mí me gustaría destacar de esta película, que es fascinante pero a la vez que es perturbadora, no es apta para cualquier persona, y a pesar de que tiene gran cantidad de años, creo que mucha gente todavía no está preparada para poder verla tranquilamente. Quiero destacar la jerga que tiene. Es absorbente, profesor. El Nastat, que como lo denominan dentro del libro y la película, creo que le da un ambiente muy, muy interesante. Sí, para el que no sepa qué es lo que es el Nasdaq, es una jerga juvenil que fue inventada por el autor del libro, Anthony Burgess, para la novela La Naranja Mecánica, en la cual se basa el libro, o sea la película, en el cual mezcla cosas de la lengua eslava, el ruso, el inglés. No se entiende literalmente, pero sí se entiende en contexto. Se logra interpretar, y eso yo creo que es uno de los puntos a favor que tiene.
cuando se refiere a sus colegas, los drugos y demás, es bastante interesante y te sumerge en este mundo. Aparte que ayuda a realzar el enfoque crudo sobre la violencia juvenil. Entonces es muy interesante el análisis que se puede hacer acerca de esta película, profesor. Sí, el conflicto entre libre albedrío y hasta dónde estamos dispuestos a llegar como sociedad para poder controlar la criminalidad. Y todas estas ideas que pueden llevarnos a totalitarismo, que como lo expresaba anteriormente, nos pueden llevar incluso a sociedades como la que se expresa en 1984. Ya hago ese paralelo, lo dejo ahí nomás, ese paralelo. Puede que esté en lo correcto, puede que no, yo creo que obviamente ninguno de los dos escritores pensó en ninguno de los dos libros antes de hacerlo, pero sí puedo hacer esa conexión. Profe, ¿vamos con los datos y cifras? Pero por favor, película estrenada el 19 de diciembre de 1971, tiene una duración de 136 minutos que se te pasan volando, la verdad, muy rápido. Obviamente tiene una calificación para mayores de 18 años, y si usted es menor de 18 años, encarecidamente le recomendamos que no vea esta película. De verdad, porque es ultra violenta, es ultra... ¿Cómo decirlo para que no nos desmoneticen el video? ¿Hipersexualizada? Claro. Forzosamente hipersexualizada, que es lo peor. Sí. Y además, mucha gente, que fue lo que pasó en Inglaterra, comenzaron como a comportarse como los actores, como las bandas juveniles que estaban acá, y eso la verdad es perjudicial. Esta película es para gente con criterio formado. Por lo tanto, sí, en todos los países llegó para mayores de 18 años. Tuvo un presupuesto de $2,2 millones, poquita plata, y recaudó solo en Estados Unidos 26,5 millones. O sea, le fue muy bien. Considera que la película que tuvo anteriormente, 2001, Una Odisea en el Espacio, tuvo 6 veces ese presupuesto. Entonces, para calibre de director, yo creo que es un presupuesto bastante humilde. Es que yo creo que nadie se atrevió a invertir en una película como esta. No, fue una apuesta muy, muy grande. Miren, el público ha hablado acá. Y con casi 900.000 votos, La Naranja Mecánica en IMDb tiene un 8,2. Y aunque usted no lo crea, don Jaco, en Film Affinity también tiene un 8,2. Muy extraño, profesor, que los críticos la apoyen. Claro, y que coincidan los dos. Y esto hizo que esta película obviamente se transformara en una película de culto, más que nada también por la prohibición que tuvo en Inglaterra. Entonces la gente se trataba de conseguir las copias pirateadas para poder verla. Yo recuerdo que cuando la vi por primera vez fue en una copia pirata en VHS, por allá principios de los 90, y quedé bastante impresionado cuando vi esta película, y no daba crédito que fuera tan antigua y fuera tan ultra violenta. Sí, yo tuve la suerte de, como trabajé en un videoclub, aproximadamente año 2003-2004, decidí llevarme para la casa toda la discografía, toda la filmografía de Stanley Kubrick, y empecé a verla una por una. Y cuando llego a esta película, para mí también fue como, wow, ¿qué estoy viendo acá? ¡Qué brutal! ¿Cómo pasamos de 2001 de Odisea al Espacio a esto? ¿Y cómo pasamos de esto a Barry Lyndon después? Y de Barry Lyndon al Resplandor, profesor. Claro, o sea, la evolución que ha tenido Stanley Kubrick dentro de sus facetas como director no se encasilla en ningún género. O sea, él va modificándose y viendo lo que se le canta al orto, por así decirlo. Podríamos decir que es un cine de autor, profesor. Totalmente, a pesar de que él se basa mucho en libros, pero lo que él quiere, y él le imprime su sello. O sea, esta película está maravillosamente filmada. ¿Para qué decir? Los planos, los cuadros, los planos cenitales que te marcan el poder. Sobre todo en la primera pateadura que le dan al mendigo. Sí. Cómo juegan con los planos es genial. La mirada de Alex hacia la persona que dicen, tú tienes que mirar acá. Y la sensación de poder que se tiene es brutal. Y después pasa todo lo contrario, como él mira hacia arriba cuando está completamente indefenso. Sí. La cámara de Kubrick, como la ocupa, su cinematografía es brutal, creo yo, en esta película. Y eso yo creo que es lo mejor que tiene, no solo en esta película, sino en todo lo que tú vas viendo de Kubrick, vas viendo una gran evolución. Y eso es netamente por su profesión original. Recuerda que él fue fotógrafo y originalmente él era un gran fotógrafo que derivó en el cine. Y yo rescato, dentro de su filmografía, a mí me encanta mucho la fotografía de Full Metal Jacket. Yo creo que es una de las más fuertes que tiene. Y la del Resplandor, por el uso de la Steadicam. Sí, no, yo creo que... A ver, dentro de uso de cámara, yo me quedo con El Resplandor y, ojo, con Barry Lyndon. Esa escena a gran plano principal. A vela. La escena de las velas también, pero las escenas con gran plano principal, esas escenas de batalla gigantes, son monstruosas. O sea, cómo ocupa la cámara es genial.
Profe, y aprovechando el impulso, vamos con los pilares, porque aquí van a ser bastante cortos los pilares, y sigamos hablando del pilar principal, que es Kubrick. Claro que Stanley Kubrick, que es el director de esta película. O sea, lo tenemos después de 2001 Odisea del Espacio. 3 años después, que es poco tiempo para él, crea La Naranja Mecánica. Y 4 años después tira a Barry Lyndon. O sea, aquí tuvo 3 grandes películas en un corto tiempo. O sea, yo creo que de la filmografía de Kubrick, la última película es la más mala, pero porque no la alcanzó a terminar él, los ojos bien cerrados. Y el resto de la filmografía toda buena, profesor, hasta la polémica Lolita, que hay que verla con los ojos del presente. Uf, yo no sé si habría que verla con los ojos del presente porque sería totalmente cancelable. Hay que verla con los ojos del pasado, en la época que se hizo, y también pensando en el libro en el que está basada. Igual fue cancelada, profe. Sí, sí. No, esa sí que fue Funaki. Es un director muy excéntrico, un director muy aplicado en las filmaciones, un director que le gustaba filmar muchas veces las escenas, que a él le gustaba tener la perfección, que utilizaba muchos escenarios reales porque ahorraba y así decía que conseguía que las personas se pudieran meter en los personajes. A pesar de que no le gustaba mucho las improvisaciones, respetaba cuando alguien lograba hacer algo que lo impactara. Entre ellos el sargento de Full Metal Jacket y entre ellos a nuestro protagonista de esta película que él cantó de improviso, valga la redundancia, cantando bajo la lluvia, y le encantó a Kubrick esa improvisación. Sí, el tema fue un parto conseguir los derechos después. Más encima, viendo para qué escena iba a ser ocupada, que no querían hacerlo, y él tuvo que hacer lo imposible por conseguir los derechos. Recuerda que Kubrick utilizó música sin derechos de autor, profesor. O sea, sin tener los derechos de autor, las puso en sus películas, estrenó la película y después sellaron las demandas. O sea, tuvieron plata para poder pagar los derechos, pero después de que el señor Kubrick y su locura hicieran parte del juego. Claro, el perfeccionista. Para esta película, por ejemplo, hay escenas que se filmaron más de 50 veces. Y ojo, eran las escenas más fuertes, las escenas donde atacaban a las mujeres. Y pobres señoritas, una actriz de hecho no aguantó y tuvo que retirarse de la filmación y tuvieron que hacer todo de nuevo con otra actriz. Porque de verdad son muy fuertes algunas escenas. Sí, las escenas son fuertes y se nota que fueron incómodas para las mujeres. Sí, se ve su desesperación. El problema es que Stanley Kubrick filmaba 50 veces y se queda después con la primera toma. Y no es chiste. O cuando hizo escribir a un montón de secretarias las 1000 hojas que necesitaba para El Resplandor, de las palabras que escribía Jack en la máquina de escribir y que iba escribiendo a cada rato. Todas esas hojas estaban escritas realmente. Sí. No, él busca la realidad dentro de su ficción. Y eso se agradece, la verdad. ¿El guión de quién es, profesor? El guión, Stanley Kubrick. Cabrón, como siempre. Sí. No vamos a ahondar más en Kubrick. Sí en el autor original del libro, porque esto está basado parcialmente en un libro, porque el final es distinto. Completamente. Y el libro enfoca más hacia el conflicto ético y moral, y la película se va más hacia un conflicto de violencia. Esa es la gran diferencia que nosotros podemos encontrar entre el libro y la película. Burgess reniega John Burgess, que es el autor del libro, reniega totalmente la película, no le gustó y no consideró que Kubrick haya hecho un buen trabajo por el final que le da a la película, porque el final es totalmente abierto, queda al ojo del espectador lo que sucede después del final. Después de la palabra el fin. Y algo bastante común en las películas de Kubrick, que le deja el final abierto hacia la reflexión del espectador. Sí, este libro fue escrito en 1962 y el capítulo final que no se adapta en el cine es un final Trainspotting. O sea, si tú recuerdas la película Trainspotting, el final es un final conformista en el cual las personas que habían sido revolucionarias, que parte la película diciendo yo voy contra la ley, contra todo esto, al final terminan aceptando su inclusión dentro de la sociedad y terminan diciendo bueno, ya sí, ya pasó mi etapa, era una etapa, simplemente ahora dejé de ser rebelde, ahora quiero un trabajo estable, quiero portarme bien y ser una persona que aporte a la sociedad. El libro terminaba así, pero en cambio la película te deja un final completamente abierto, que es un capítulo entero del libro que no lo adapta Stanley Kubrick. El capítulo 21 del libro. Sí, hay teorías que dicen que Kubrick no lo conocía y otras que dicen que sí. De hecho, se pelearon Kubrick con el autor por lo mismo, porque el autor quería que la película terminara con ese final, que era un final más inspirador. Pero acá no, Kubrick siendo Kubrick. Hace lo que quiere, nada más. Sí, cabrón como la música
La música, profesor. La música está a cargo de Wendy Carlos. Pero aquí nosotros tenemos que hacer una gran salvedad, que gran parte de la música de esta película es música clásica, y yo creo que es magistral como la utilizan. Pero don Jaco, la música incidental es la música electrónica con sintetizadores que compone esta, valga la redundancia, esta compositora. Y es muy potente, sobre todo la música de inicio, de partida. Yo la tenía grabada desde hace mucho tiempo y cuando la vuelvo a escuchar acá digo, wow, sí, es demasiado potente estos sintetizadores. Claro, ocupan la música clásica en gran parte de la película, pero en los momentos más importantes tenemos estos sintetizadores y esta música electrónica experimental de esta época. Recuerda que ella hizo también la banda sonora de Tron del 82 y de El Resplandor del año 80. Claro. O sea, no estamos hablando de una compositora menor. Igual tiene no grandes películas porque no son tantas conocidas, pero tiene buenas bandas sonoras que ha realizado. Pocas, pero buenas. Claro, la diferencia es que ella no es una compositora de cámara como podría ser Williams o los demás. Ella es una artista vanguardista, por así decirlo. Pero aquí yo creo que queda impecable la música. Se siente, le da una potencia. Y el último punto, pero por ello no menos importante, el actor, porque aquí yo creo que nos tenemos que referir única y exclusivamente al actor. Sí, el actor principal. El resto son todos secundarios. Sí, y muy secundarios creo yo. Malcolm McDowell, que ya tiene 81 años, que interpreta a Alex DeLarge. Y es el emperador Calígula en la película de Tinto Brass, profe, del 79. Sí. De hecho, yo creo que a lo mejor por eso tengo la asociación de esta película con Tinto Brass también, por el actor principal. Sí. Ahora, ojo, la película Calígula, a pesar de ser bastante grotesca y tener escenas de, como dirían en La Naranja Mecánica, del viejo Metisaca reales, sí, está bastante bien hecha. Se lo toma muy en serio Tinto Brass. Era la particularidad del director. Y yo creo que el actor es bastante bueno. Su personaje como psicótico en esta película es muy bueno, está muy bien realizado. Yo creo que esa fotografía que se utilizó en la portada de la película y los carteles promocionales, en los cuales vemos su mirada penetrante con solo una pestaña postiza, pasa la historia del cine. Creo que es un muy buen actor que lamentablemente después no tiene tan buenas películas, pero es recordable. Y también fue actor de voz y participó en varios juegos. Sí, ha tenido, por ejemplo, actuó en Mr. Magoo, actuó en Star Trek 7, La Próxima Generación, pero no son tan memorables como La chica del tanque, profe, del 95. Sí. Y también ha actuado por ejemplo, en series, en The Mentalist, en CSI. Pero no tuvo papeles que podríamos decir, qué buen actor y voy a ver la película o la serie o voy a ver una película doblada por él. No tuvo más papeles en los cuales fuera fundamental o trascendental. Pero lo que hace y lo que hizo acá, wow. Yo me saco el sombrero con lo que hizo. O sea, tener un papel con una persona que es tan desviada mentalmente y que te salga bien, que te salga creíble, encontré espectacular la actuación que tiene y toma todo el peso de la película. Y don Jaco, sucintamente, ¿de qué trata esta película? Nosotros tenemos una película que cuenta básicamente la historia de Alex DeLarge, un joven que es carismático y un notable sociópata, que lidera una banda de delincuentes juveniles, aunque no son tan jóvenes los que aparecen en la película. Pero en el libro se supone que sí, se supone que tiene 15 años en el libro y que cuando sale de la cárcel tiene 18. Que él los llama los droguis. Y esto está ambientado en una sociedad distópica. No sé si tan futurista, pero una sociedad distópica. Mira, para 1971 yo creo que sí era futurista. ¿Y en qué sentido? Por los artefactos que hay. Las luces, es todo como un neo-noir muy... ¿Cómo se llamaba? Sexualizado. Y aparte este artista famoso que tenía el cuadro partido en cuatro de la Marilyn Monroe, Andy Warhol. Es muy todo al estilo Andy Warhol. Sí. Entonces, es como en un futuro no tan lejano, pero sí como en un futuro. Un futuro. Y Alex, con su grupo de amigos, con su grupo de droguis, se dedican a hacer el mal, actos de violencia extrema, y ellos lo disfrutan porque están idos de la realidad social, o sea, no tienen empatía con el resto de las personas. Están drogados, se dedican a golpear desde mendigos, a tener peleas con otras bandas, a robar, forzar a hacer el viejo metisaca, como le dicen en la película, a las mujeres sin su consentimiento.
ustedes entienden a qué me refiero. Y en medio de esto Alex es un apasionado de la música clásica y que él asocia a Beethoven con todos sus impulsos violentos. Sobre todo la novena sinfonía. Entonces en uno de estas... incursiones, podríamos decir. Sí, pero en estos pequeños momentos como de lucidez que tenía, sus amigos, sus droguis se rebelan y ponen como en duda su liderazgo. Esto hace que él actúe violentamente en contra de dos de sus tres secuaces, a uno le hace un corte en la mano. Y posteriormente deciden ir a asaltar a una mujer que vivía sola con sus gatos. Y aquí yo creo que existe una de las escenas más graciosas de la película. Yo me reí con ella. Que Alex se cola por una ventana del segundo piso, inicialmente trata de engañar a la señora avisa a la policía que alguien la estaba tratando de embaucar por la puerta. Alex se cola por una ventana y entra a la sala donde está la mujer y tienen una conversación bastante interesante. Y Alex toma una escultura cinética con una forma muy, muy particular. Un rocking machine. Es un rocking, es una escultura que existe en realidad, que se llama Rocking Machine, como dijo el profesor. Tiene la gran particularidad que esa escultura es de Hernan Macking y que una copia original de esa escultura debe valer aproximadamente $10,000. Es de las joyas de la corona más la banana del ser humano, del macho. Y literalmente Alex desvive a una mujer de un estatuazo en la cara. Dígalo, don Jaco. No puedo. Le da con la escultura, le da en la cara y la desvive. Sus amigos salen huyendo. Y lo traicionan primero. Lo traicionan. Y llega la policía y se lo llevan detenido. Y aquí empieza la segunda, porque esta película nosotros la podríamos dividir como en 3 capítulos. Uno, el de la ultraviolencia de Alex con su amigo y la ausencia de una familia tradicional, una familia totalmente que le permite hacer todo lo que él quiere. La primera parte es esa, la segunda parte es su encarcelamiento y cualquier tercera comparación con la realidad en este momento es mera coincidencia, ojo. Mera coincidencia. Y una tercera parte que es la parte en la cual lo liberan, que es un capítulo bastante corto dentro de la película. Y la segunda parte es de cómo él está en la cárcel, él logra, porque lo condenan a 14 años, bastante interesante cómo llega a la cárcel y cómo él logra embaucar al sacerdote que les daba charlas motivacionales y decide por voluntad propia participar en un tratamiento muy innovador que tenía el gobierno experimental. Gracias, profesor. El tratamiento Ludovico, que era simplemente exponerlo a imágenes violentas con música y no permitir que él cerrara los ojos, para que de esta forma él generara un rechazo hacia toda la violencia. Es un tratamiento muy conductista al estilo Pavlov. Sí, faltó la campana nada más, profesor. Claro. Y al final de su entrenamiento, de su curación, lo ponen a prueba, le ponen hasta una chica desnuda y hay una escena que encuentro bizarra que le hacen lamer la suela de un zapato. Y lo liberan porque él ya está curado. Hay otra escena muy extraña que después que está liberado, va a su casa y en su casa vive otra persona, utiliza su habitación y se la están arrendando. Entonces discute con sus padres y se va. Es golpeado en la calle por un grupo de mendigos, que inicialmente un mendigo le pide dinero y el mendigo lo reconoce como la persona que lo había maltratado. Y lo empiezan a golpear todos los mendigos. Llega la policía, le quita a los mendigos. ¿Y quiénes eran los policías, profesor? Sus antiguos drugos. Sus antiguos compañeros del crimen. Actualmente son nobles y patriarcas policías de Inglaterra. Toman a su ex colega, lo llevan al campo, lo sumergen en agua, lo violentan un poco y lo dejan abandonado. Y da la particularidad que lo dejan abandonado en la casa que él con sus amigos habían invadido al principio de la película y maltratado a un escritor y a su esposa. El escritor lo hace entrar y lo reconoce como la persona que habían torturado con una forma muy moderna de conductivismo. Y las escenas son muy extrañas, las situaciones son muy extrañas, difíciles incluso de contar, porque lo que transmiten es muy fuerte. Y básicamente él llama a un grupo de amigos para poder, entre comillas, quitarle su conductivismo que le habían generado y lo empiezan a hacer escuchar música clásica, lo que lo hace despertar un día en la mañana y él decide lanzarse por la ventana porque quería dejar de respirar.
Pero también la principal misión que tenían ellos era tomar a este personaje y atacar al gobierno por ello, porque él había sido sometido al experimento. Por lo tanto, lo que ellos quieren, o sea, aquí no hay nada altruista. Y de hecho, es en este momento cuando el escritor se da cuenta que él había sido uno de los partícipes de aquella terrible noche donde él quedó en silla de ruedas y su esposa fue violentada. Y que posteriormente su esposa pierde la vida y él culpa al hecho de esa noche por haber quedado con su salud dañada. Y aquí tenemos que nuestro protagonista intenta hacer la autodesvivisión porque no soportaba más el escuchar la música clásica, pero no se autodesvive, sino que queda todo quebrado, llega al hospital, aquí comienza a curarse lentamente y no se sabe si es por la caída, pero ya no tiene tanta aversión a la violencia. De hecho, llega una psicóloga, una psiquiatra, que le muestra unas imágenes y él responde con temas violentos sobre esas imágenes. Pero eso no importa porque llega el ministro del Interior y le dice, ¿sabe qué? Por culpa suya, me están haciendo pebre en la oposición, por lo tanto tenemos que salir a decir que está todo bien. Y él sale levantando el pulgar y sacándose fotos con el primer ministro, que le prometen un buen salario, le prometen un lugar donde trabajar, un lugar donde rehacer su vida, porque él lamentablemente quedó abandonado. Él sale de la cárcel sin nada que hacer. Y la película termina cuando llegan todos los periodistas a sacarle fotografías y unas personas entran con grandes parlantes para ponerle música. Y en ese instante termina la película y salen unos créditos bastante extraños porque cada vez que sale una palabra va cambiando de color. Rojo, verde, amarillo. Lo encontré chocante, quería hacer el comentario. Sí, es que es incómodo a propósito para que tú también sientas lo que sentía Alex por exponerse a este experimento, por así decirlo, el experimento Ludovico. Kubrick pensando en todo. El tema es que justo en el punto final de la película, nuestro protagonista se imagina que está haciendo el viejo Metisaca con gente aplaudiéndolo, así como con público, mientras escucha la música. Por lo tanto, él ya podríamos inferir, en este caso, de que él ya no tiene esa aversión que tenía antes y que le habían impuesto a través de los medicamentos y de estar visualizando estas imágenes de violencia constantemente. Y esa va mi pregunta. Ya esto va mi pregunta. Kubrick nos deja un final abierto que es a decisión y criterio del espectador. ¿El protagonista vuelve a ser violento y ser un sociópata, profesor, o no? Yo creo que nunca dejó de serlo. Que si bien sus impulsos eran reprimidos cuando él iba a intentar hacer violencia, le daban arcadas y ganas de vomitar y se sentía mal físicamente, pero eso se le fue pasando. Por lo tanto, el tratamiento nunca fue efectivo en el fondo. Eso es lo que veo yo en la película. Y que él siempre mantuvo su esencia. Y que al final queda como liberado para seguir siendo el sociópata que es. Sí, yo concuerdo. Yo concuerdo que al final queda liberado y que él vuelve a sus andanzas originales. Concuerdo totalmente. Es raro, profe, que concordemos en el final de una película abierta, pero... Por eso que el autor del libro estaba tan emputecido. Porque él decía, no, en el final del libro él se convierte en una persona de bien, en un hombre productivo para la sociedad. Y acá te dejan abierta la puerta que él va a seguir siendo un sociópata y que en cualquier momento encuentra otro grupo de droguis y sigue con su andanza. Porque recordemos que él todavía sigue siendo joven. Se supone que cumple recién los 18 años cuando él sale en libertad. O sea, tiene toda la vida por delante para seguir haciendo fechorías también. Y profe, a su juicio, ¿por qué esta película se llama La Naranja Mecánica? Wow, el autor del libro lo dice claramente en una entrevista que le preguntan. Cuando él recibe este lavado mental, él ya no se transforma más en un ser humano, sino que él se transforma como en un vegetal, una naranja, dice él, que responde mecánicamente a los estímulos que le otorga el ambiente. Por lo tanto, él pierde su capacidad de elección, pierde su libre albedrío. No tiene la capacidad de elegir entre el bien y el mal, sino que simplemente se le impone hacer el bien. Y por eso el libro se escribe así. Ahora, como detalle, el escritor, en las dos veces que lo vemos, está escribiendo un libro que se llama La Naranja Mecánica. Sí. Al fin y al cabo, lo que hacen con este tratamiento ludovico que le aplican a Alex es simplemente transformarlo en un ser que ya no es un humano, es una máquina. Y que al reaccionar así y al ser reeducado de esta forma, le genera cada vez que él tenía un mal pensamiento grandes afecciones, dolores y arcadas. Yo creo que el gran mensaje que tiene esta película radica en los totalitarismos, profesor, y que podemos llegar a eso. Como reflexión personal, considero que es muy atingente a los tiempos en que vivimos. No al nivel, pero estamos en tiempos en cuales los padres no controlan a sus hijos y estamos viendo prácticamente el final, porque estamos en decadencia total de nuestra sociedad occidental descendiente de los griegos y romanos. Claro, se ve esta falta de conexión entre los padres
y sus hijos. La decadencia se ve claramente en la sociedad donde nada funciona. El ascensor no funciona, está todo sucio, está todo rayado. Pero hay partes donde se mantiene como el orden. El bar, a pesar de ser muy... su decoración muy sugerente, es algo limpio. Está este concepto de lo blanco, que significa la pureza, la leche que ellos toman, pero que es una leche contaminada, es una leche que tiene droga. Y eso es lo que a ellos les provoca ser ultraviolentos. Entonces, y si tú sabes que son niños los que están cometiendo todo esto, porque pongamos 15, 16 años, adolescentes, wow, se nos escapó el mundo rápidamente. Es muy fuerte el concepto. Y ojo que esto está pasando ahora. Si tú ves la tasa de delincuencia infantil, cada vez aumenta más. Fíjate que gran parte de la iconografía que tiene, y que es de las partes públicas masculina y femenina, no solo son impactantes, sino que también reflejan el fetichismo que existía y también la deshumanización que está presente dentro de la sociedad, porque se pierde el pudor. Entonces, y se normalizan situaciones que no necesariamente son normales, como la violencia. Es bastante interesante, yo creo que da para un gran análisis y una gran reflexión esta película, profesor. Sí. Don Jaco, para usted, ¿qué fue lo bueno? Alex, el actor, lo destaco. Sin su mirada loca no habría película. No, sin Malcolm McDowell no tendría, a pesar de que Stanley Kubrick es capaz de sacar lo más oscuro de sus actores, yo creo que sin un Malcolm McDowell no tendríamos una naranja mecánica tan conocida como es actualmente. Sí, concuerdo. Muy, muy potente la actuación que hace. Lo malo. Considero que hay ciertas partes de la película que envejecieron mal, profe. Creo que hay unos momentos que son a ojos del presente y sin ser pochoño, como se dice en español coloquial chileno. Por ejemplo, la escena que está con las dos muchachas, aunque es graciosa, porque se visten y se desvisten, creo que es innecesaria, no le aporta al desarrollo de la película. Yo creo que tiene su lógica, pero un poco más... Como que no va tanto a la película. Sí, le podría encontrar razón en eso. ¿Y lo feo? El desvivimiento por la escultura de Hernán Macking, profesor. Nadie merece morir de esa forma. Sí. ¿Su nota para esta película? Yo concuerdo con las críticas, un 8,2, profesor. Un 8,2, muy bien. Y para usted, profe, lo bueno. La apertura de la película. Yo creo que Stanley Kubrick, esa escena en la cual parte con la cara de Alex y comienza a alejarse, inmediatamente te envuelve, y más encima la música, te envuelve en una situación que tú dices, ¿qué diablo estoy viendo? ¿Qué cosa rara va a pasar acá? Y ya después cuando comienza esta fase ultraviolenta, que tú dices, wow, y después llega como si nada a la casa y te das cuenta de que él tenía que ir a la escuela, eso como que te choca tanto en un primer momento que tú decís, wow, y qué bien hecho está. Está tan bien hecho que encuentro que, wow, me gustó mucho esa parte. El problema es que el actor se veía mucho más viejo de la edad que representa en la película. Es lo único que podría criticar. Lo malo, profesor. Considero que es molto coincidente, como dicen por ahí, de que justo él salga, se encuentre con el mendigo que le había pegado, se encuentre con los dos amigos drogos y después se encuentre con el caballero que había atacado por primera vez. Es demasiada coincidencia. Ese encuentro que es un volantazo de guión, pero uf. Es la magia literaria, profesor. Sí, que es tan chico el lugar que tenías que tomártelo. ¿Y lo feo, profesor? Para mí lo más feo de la película fue cómo este inquilino le roba a los padres. Encontré que esa escena es súper cruda, es súper fuerte. Porque él ya está ahí apoderándose de la casa, tal, mira lo que le hiciste a tu madre, ven para acá, ahora es mi madre también, y él es mi padre, vengan. Y como siento como que él se aprovecha de la situación completamente. Sí, podríamos decir que sí. ¿Y su nota, estimado profesor? Para mí esta es una obra de arte completa, polémica por todas partes, pero está tan bien hecha que merece un 8,5. Me parece, profesor. Déjanos tú en la cajita de comentarios cuándo viste esta película, qué te pareció, qué nota le pondrías. Recuerda también que este capítulo lo puedes encontrar en Spotify, así que anda para allá, síguenos. Y si nos estás escuchando en Spotify, estamos en YouTube, así que hacemos el cruzamiento, como diría el Zafrada. Y como siempre, estimados auditores, muy agradecidos por vuestra compañía. Síganos en nuestras redes sociales, estamos presentes en Facebook, TikTok e Instagram y especialmente aquí en YouTube en Diversión Primate. Larga vida y prosperidad y sean excelentes los unos con los otros. ¡Adiós!